en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Quiero compartir con ustedes, distinguida audiencia, un tema en esta realidad que estamos viviendo de cuarentena como un efecto colateral del COVID, enfrentando las tormentas de la vida. Y para eso quiero compartir una narrativa bíblica que me parece bien interesante. El legendario apóstol San Pablo, allí en el libro de Hechos capítulo 27, nos hace una narrativa. Propiamente el médico escritor Lucas nos hace una narrativa de este viaje del apóstol San Pablo hacia la capital del imperio, Roma. Y allí pues enfrentaron toda una naturaleza de inconvenientes en el mar. La naturaleza embravecida, las aguas de los mares por donde ellos iban. Y allí pues hay 4 diferentes menciones de tormentas que quiero compartir con ustedes. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. El versículo 4 nos dice lo siguiente: y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Y el versículo 7, navegando muchos días despacio, llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento. El versículo 13 en esa misma narrativa nos dice: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, llevaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a ellos. Interesante pues palabra que aquí hemos conseguido. Dios bendiga nuestras vidas. Oro a Dios para que el Todopoderoso pueda darnos algunas referencias a través de mis labios. En una forma figurada, muchas veces nuestra vida pareciera como una nave azotada en alta mar por enfurecidos y destructivos vientos huracanados que tratan de arrastrarnos y hacernos sucumbir y, si es posible, hasta desaparecer. He de resaltar que las tormentas en el Nuevo Testamento se mencionan, y se mencionan varias veces en el caso del ministerio de Jesús. Y fueron motivos para que esas tormentas, cuando se desarrollaron, cuando se desataron, y para los que la padecieron, esas tormentas fueron motivos de la manifestación del poder de Dios. Muchas veces hay tormentas en las familias, hay tormentas en la iglesia, hay tormentas en las finanzas, hay tormentas en los trabajos, porque la naturaleza humana enfrenta decenas y aún hasta centenas de tormentas. El mundo hoy, con este COVID-19 y con su cuarentena como un efecto colateral, ha desatado lo que llaman los estudiosos y los especialistas una tormenta perfecta en grado positivo. Se han conseguido varias variantes, y en esas variantes se reunieron todo un conjunto de cosas, creó todo un conjunto de tormentas que postró a los grandes países sin previa planificación, sin que fuese una mente maquiavélica, como se dice allí. Todos los países, las grandes economías, los grandes eventos fueron puestos al traste. Los grandes líderes mundiales, las grandes naciones quedaron puestas a rodillas por esta gran tormenta que yo la defino como la del COVID-19. La referencia bíblica que estoy usando para fundamentar la enseñanza de hoy menciona 4 tormentas. Y dentro de este contexto bíblico quiero compartir con ustedes algunas connotaciones partiendo del significado, de lo literal a lo espiritual, con algunas aplicaciones prácticas. Nuestra vida, muchas veces como nave en alta mar, podrá ser azotada por vientos contrarios. Entonces, la primera tormenta que en la vida enfrentamos son vientos contrarios. Las cosas no nos salen como uno quiere que
le salgan. Y dice allí que se lanzaron al mar, pero tenían vientos contrarios. Hoy a lo mejor alguien que me está oyendo, seguro que está enfrentando vientos contrarios. Ha enfrentado en su vida, en su planificación, en su desarrollo, vientos contrarios. Hay momentos que todo lo tenemos en contra, que todo nos sale mal. Tratamos de hacer lo mejor posible. Pareciera que a pesar que somos hijos de Dios, todo sucede al contrario. Como dicen por allí, sucede al revés. Y es allí donde mucha gente no entiende. Los torpes y los inmaduros, los frágiles y los débiles, los que no saben su propósito, no entienden y toman decisiones equivocadas. Y es allí donde hay que tener el ancla de nuestra fe, Jesucristo. Dice el libro de Hebreos 6:19, y tenemos a Jesús, el ancla de nuestra fe. El ancla en una embarcación es importante, porque cuando se echan las anclas, eso permite que no sea arrastrada la embarcación. Entonces tenemos en Cristo, para los vientos contrarios, el ancla de nuestra fe. También tenemos allí en esa misma narrativa, en el versículo 7 de su capítulo 27, en el Hecho, vientos que impiden. Y dice entonces que habían vientos que impedían que la nave desarrollara otras velocidades. La nave estaba preparada. Ellos querían y estaban dispuestos a desarrollar otros nudos, como se dice en el término marino, porque dice que los vientos les impedían. Hoy muchos cristianos se sienten sin fuerzas. Reman y se dan cuenta, se cercioran como que no están resolviendo los problemas. Las circunstancias les impiden avanzar. Es allí donde hay que desarrollar una actitud de firmeza, una actitud de decir contra viento y marea, yo voy a lograr que sea viento en popa. También dice allí en el libro de Hechos, el tercer tipo de viento que enfrentamos en la vida o tormentas, dice que hay vientos tranquilos. Y el versículo 27:13 dice, y nos era una brisa favorable. Qué bueno es saber que muchas veces en medio de la tormenta hay una brisa tranquila. Todo se apacigua, aparentemente se apacigua, se tranquiliza todo. Y cuando pasa eso, tenemos que aprovechar para navegar mucho más rápido, para lograr nuestros objetivos, para arreglar los problemas, para ordenar, para planificar, para detallar. Y en medio de las situaciones difíciles surgió un respiro. Dice que había una brisa favorable, un refuerzo, un auxilio, un socorro que nos permite avanzar un tanto más rápido. Pero cuando tú estás en alta mar, dicen los expertos marineros que una brisa favorable te puede dar una sensación incierta, porque el mar es traicionero. En los peligros de la tormenta de la vida, un viento tranquilo, muchas veces una brisa suave, favorable, puede ser un mundo de falsas ilusiones. Puede ser un mundo de falsas sensaciones, un mundo de fantasía, porque todos sabemos, dicen los marineros, que cuando el mar está picado, puede pasar cualquier naturaleza de cosa que va a azotar a tu nave, que va a azotar a tu vida. En medio de la crisis que vivimos y cuando muchos sufren, otros están teniendo un viento favorable. Y se han olvidado, muchos se han olvidado de Dios, se han olvidado de su vida espiritual. No oran, están confiados en su viento favorable. Se siente como que no está pasando nada. La cuarentena la están utilizando para ver películas, para ver otras cosas, para descansar excesivamente, para reposar y comer las provisiones que Dios le ha permitido tener en esta brisa favorable. Entonces se han descuidado de ir a fortalecer lo que hemos diseñado, el plan de emergencia espiritual, buscar al Señor, crear un día de ayuno, la vigilia, la búsqueda del Señor, arreglar los problemas que hay en casa. Es el momento de aprovisionarse, es el momento de la sensatez, es el momento que no hay que mirar afuera, es el momento que hay que mirar es hacia dentro, hay que mirar a casa.
¿Cómo estoy enfrentando yo esta crisis, esta cuarentena? ¿Cómo yo he aprovechado mi vida espiritual? ¿Está más fortalecida o me he enclaustrado? No salgo para ningún lado porque me voy a contaminar. Es una zozobra, es una pesadumbre, es una angustia, es un trauma. Yo creo que si hay una brisa tranquila, no puede darte una sensación incierta, porque las tormentas son traicioneras. Mi palabra de consejo para usted es: si tienes una brisa favorable, tienes comidita en casa, tienes un poquito de platica, porque Dios te ha bendecido, no te confíes en eso, no te confíes. Puede venir un tsunami, puede venir una tormenta mayor. Es tiempo de refugiarse, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de orar, es tiempo de restaurar las relaciones familiares, es tiempo de decirle: Señor, en esta tormenta me has enviado este auxilio, gracias, pero yo voy a seguir pegado a ti. Tenga cuidado que esa aparente bendición y brisa fresca, brisa favorable, no te dé una sensación falsa, una sensación incierta, que todo está bien, cuando todos sabemos que no todo está bien. El Todopoderoso es la mejor seguridad en la vida, aunque nos esté saliendo bien. Aunque tengamos un viento contrario, aunque nos hemos cerciorado que muchas cosas impiden nuestro crecimiento, lo más cierto y seguro es tener al Todopoderoso de nuestro lado. Y en la misma narrativa, como le estoy diciendo, enfrentando los vientos de la vida, dice en el versículo 14, a continuación de la brisa favorable, que la nave fue arrastrada y enfrentaron un viento que lo denominaron Euroclidón. 17:14 dice que la nave fue atrapada, fue arrollada, fue vuelta a trizas y perdieron los controles totalmente. La narrativa es bien interesante, bien rica, porque dice que tuvieron que desprenderse de todo, y allí pues en la parte principal de la nave tuvieron que enmendarla para que no se fuese a partir en 1000 pedazos. Este Euroclidón empezó a ser un gran desastre en esta nave. Era un viento, era una tormenta, era un huracán con un poder destructivo. Y hablando de estos vientos destructivos, dice que son vientos huracanados con capacidad destructiva. También se define como viento repentino, viento tempestuoso, tormenta épica con gran poder de destrucción. Interesante esta narrativa literal. Muchos hoy en el mar de la vida estamos siendo sacudidos. Naciones, el mundo, nuestra familia, usted y yo estamos siendo sacudidos por eventos, por pérdidas materiales, muchas iniciativas de negocios, emprendimientos, muchos chorritos de bendición, muchas tiendas han sido cerradas. Ya no sale nada, no se vende nada, todo está difícil, todo está costoso, la platica no alcanza, el salario mínimo no alcanza, pareciese que un Euroclidón nos está sacudiendo, tenemos pérdidas, las enfermedades, las medicinas no alcanzan, noticias que nos turban emocionalmente, que nos afectan y nos hacen perder el equilibrio. Los hijos de Dios no están exentos de que estas tormentas nos azoten. Hay situaciones que vienen a nuestras vidas. Usted es un hijo y una hija de Dios. Usted es un fiel creyente al Señor, pero no tienes una garantía que no te van a azotar, porque es una tormenta Euroclidón. Y los hijos de Dios no estamos exentos. La gran pregunta es: ¿de qué materiales está hecho su embarcación? ¿Tiene buena ancla? Sería bueno entonces preguntarse: ¿cómo está mi vida devocional? ¿Qué lugar tiene la palabra de Dios, la Biblia? ¿Cómo está la oración? ¿Cómo está mi relación hermanable? ¿Mi relación familiar? ¿Cómo está mi vida de servicio a Dios? Si Dios permite que un viento huracanado, destructivo, te azote, cree que saldrás victorioso. Cree como aquel niño. Cuenta la narrativa, aquel niño que fue invitado por su padre, capitán de una nave, a hacer una travesía. Y en medio del mar se consiguió que una gran tormenta azotaba la nave. Y todos los marineros, todas las personas, la tripulación que estaban preocupados, todos corriendo por tratar de sacar el agua, por tratar de hacer lo necesario, acomodar las velas, todos, para que la nave no fuese destruida por la tormenta. Pero este niño dormía tranquilo
en la proa de la nave. Y un marinero en angustia, nervioso, le dijo: pero hijo, ¿no te das cuenta que no puedes estar allí? Tienes que refugiarte porque la nave está siendo azotada. Y el niño, con voz tranquila, le dijo al marinero angustiado: yo estoy confiado. Mi papi, mi papá, el capitán de esta nave, yo estoy seguro que él me va a llevar a un puerto seguro. ¡Qué interesante! Exactamente, si Jesús está en nuestra vida, si Jesús está con nosotros, Él no nos exonera. No estamos exentos a vivir desgracias en la vida, situaciones bien difíciles que arrastrarían y destruirían a cualquiera. Pero a ti, hermano, tu iglesia, tu papá, tu mamá, tu hombre de negocio, tu estudiante, no te va a destruir. Si Dios permite un viento huracanado que azote, cree que saldrás victorioso. Cree que no va a haber ruina en tu vida. Y dice que el apóstol San Pablo oró a Dios y Dios le envió un ángel como emisario. Tuvo la visita de un ángel y el ángel le dio instrucciones. Y el apóstol San Pablo, que a continuación dice, llamó al capitán de la nave, llamó a toda la embarcación y le dijo: al Dios que yo le sirvo me ha enviado un ángel y me ha dicho que ninguno de los que estamos en la nave perecerá. Que las cosas materiales se van a perder, pero que ninguno que permanezca en la nave se va a perder. Yo estoy mirando como en esta tormenta del COVID, la cuarentena, se han unido las familias. Muchos están renovando su relación con Dios. El respeto, la paz hacia papá, hacia mamá, hacia los hijos es una realidad. Muchos han cultivado la oración. La palabra y la presencia de Dios es una realidad. Su fe ha crecido y sienten que sí es posible vencer las tormentas que enfrentamos en la vida. Muchas veces hay decenas y centenas de tormentas que enfrentamos. Algunas tienen de ellas poder destructivo. El Señor Jesús quiere estar en nuestra barca, en nuestra vida, para ayudarnos a vencer las tormentas. Los que estamos en Venezuela, los venezolanos y todos los que han salido y los amigos y las amigas que nos miran en otros sitios, estamos enfrentando grandes tormentas. Pero Jesús puede ser el ancla de nuestra vida. Si hay tormenta y Jesús está contigo, te aseguro, como aquel niño, tendrás paz, como dice la canción, en medio de la tormenta. Me gustaría compartir una oración con todos los amigos y las amigas que nos están sintonizando o que nos están mirando. Donde usted está, diga lo siguiente: Dios, hoy entiendo que en las tormentas de la vida que hoy estoy enfrentando, quiero tenerte a ti en mi barca, en mi vida. Te pido, Dios, que me ayudes. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador Jesús. Perdona mis pecados, Señor, y lleva mi vida contigo en mi barca a puerto seguro. Iglesia, hoy más que nunca estamos enfrentando situaciones, como lo he definido en otras oportunidades, rudas, duras y difíciles. Pero creyendo que en medio de esa enfermedad, en medio de la escasez de alimentos, de medicina, calzado, vestuarios, en medio de que no hay empleo, en esas tormentas de Euroclidón que estás enfrentando, iglesia, el Señor está allí contigo. Tienes la gran bendición, como el apóstol Pablo, orar a Dios. Y te aseguro que Dios te va a dar respuesta. Dios nos va a dar respuesta. Dios le envió a Pablo un emisario, un ángel que le dio instrucciones. Dios va a enviar respuesta para ti, hermano y hermana, del norte, del sur, del este y del oeste. Vendrá auxilio de Dios, socorro de Dios para ti en medio de las tormentas que enfrentamos en la vida. Bendiciones.